Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tenemos para ustedes noticias, acontecimientos, hechos fundamentales para el desarrollo del derecho familiar. Tengo el privilegio de que nos acompañen dos distinguidas personalidades del Foro del Estado de Durango, quienes son abanderados, vanguardistas de este movimiento del derecho familiar en favor, en este caso, primero de las familias duranguenses, de las mexicanas y a nivel internacional. Tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango, el doctor Apolonio Betancur Ruiz, quien me honro con su amistad y además que nos acompañe en este programa. Muchísimas gracias, doctor Julián Huitrón Fuentevilla. Me da muchísimo gusto estar en este programa. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, también del Estado de Durango, que nos acompaña, Susana Pacheco Rodríguez, igualmente a quien le doy la más cordial bienvenida, y decirles a ustedes que en una materia tan importante como el derecho familiar, la voz femenina, la voz de la mujer, la voz de la mamá, de la esposa, de la compañera, y en este caso además de la intelectual, es muy importante porque es precisamente el equilibrio. No podríamos concebir el derecho familiar sin la presencia de las mujeres, y en este caso también representadas por la magistrada, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias por estar nuevamente, permitirnos estar aquí nuevamente con usted, y sobre todo pues con esta grata compañía del presidente y usted mismo. Gracias. Vieron ustedes en la pantalla que vamos a hacer dos programas sobre el 18 Congreso Internacional de Derecho Familiar. Cuando decimos ese número, algunas personas se preguntan que cuándo se inició, dónde se inició, qué propósitos ha perseguido, y brevemente les digo a ustedes que este movimiento se inició en México en el año de 1977 y de entonces a la fecha se han celebrado 18 congresos internacionales de derecho familiar. Además debo decirles que el último, el que recientemente se ha celebrado en Durango, ha sido el mejor de todos los que se han organizado. Seguramente la sensibilidad del señor gobernador, el contador público Jorge Herrera Caldera, su distinguida esposa, doña Tere Álvarez del Castillo de Herrera, que además preside el DIF en aquella entidad, fueron factores fundamentales porque, piensen ustedes, hablar del derecho familiar y de sus instituciones, cuando no se tiene una familia, cuando no se pertenece a una familia, cuando no se reconoce que lo que más importancia tiene en el mundo es la familia, sería ilógico hacer este tipo de reuniones. Secundado por el doctor Apolonio Betancur Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango, que además, lo voy a decir yo porque él, pues alabanza en boca propia es vituperio, es el primer estado de la República que tiene ya en vigor, que ya empezó a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales, que esto es importantísimo, señor presidente. Así es. Antes de entrar en esa materia, sería bueno que usted nos dijera algo sobre esto, porque usted ha sido la chispa que encendió ese motor ahí. Bueno, pues decirle que precisamente por el apoyo del señor gobernador Jorge Herrera Caldera, su liderazgo en los tres poderes ha permitido que sea Durango el primer estado en el que se inició la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, y también será el primer estado que a nivel federal inicie el 24 de noviembre la vigencia de este código, precisamente porque ha tenido un éxito rotundo su aplicación ya en el estado de Durango. También la federación lo empezará a aplicar el 24 de noviembre de este año, y para esto ha sido fundamental el liderazgo del gobernador Jorge Herrera Caldera en que los tres poderes estemos en sintonía de los avances jurídicos que tiene México en este momento. Y es muy importante eso porque es una primicia para ustedes, y qué mejor que escucharlo de viva voz y de las expresiones del presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Durango.
Quisiera pedir a la magistrada Susana Pacheco que en su apreciación personal, profesional, ¿qué podría decirnos de este 18 Congreso Internacional que se celebró en Durango? ¿Qué impresiones te deja? ¿Qué le podemos transmitir a la distinguida teleaudiencia? ¿Qué se podría destacar después de un exhaustivo trabajo, de un congreso extraordinario con más de 20 conferencias magistrales y más de 100 ponencias, con conferencistas de diversas partes del mundo? Sería importante escuchar tu voz en ese sentido. Bueno, yo considero que en todos los aspectos el Congreso ha sido un éxito. Como usted lo mencionó hace un momento, se tuvieron 26 conferencias magistrales, tanto por conferencistas nacionales como extranjeros, además de las 100 ponencias que se presentaron en las 17 mesas de trabajo que se conformaron previamente. Es un trabajo que se llevó a cabo durante 2 años previos al Congreso, elaborándose la página del Congreso, todas las invitaciones que se hicieron tanto a nivel nacional como internacional, a los interesados que de antemano han asistido a estos 17 congresos anteriores, y yo considero que es un éxito académico, un éxito desde el punto de vista también hasta de la promoción turística para el estado de Durango, como también un éxito en el intercambio de las cuestiones culturales de unos países y de otros, y no solamente de los países, sino también de las diferentes regiones de nuestro país, porque al Congreso concurrieron de casi la mayoría de los estados de la República Mexicana. Podemos decir que entre magistrados, jueces, académicos, tanto científicos, o sea, investigadores, como profesores de las diferentes facultades de Derecho y estudiantes. Algunos becarios, por ejemplo, de la Universidad de la Gran Colombia o de la propia Argentina y de la propia Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, quienes también presentaban ponencias. Muchas gracias. Bueno, es muy importante, señor presidente, porque ya lo señalábamos, pocos congresos internacionales en otras materias pueden preciarse como estos, de haber ya logrado beneficiar a millones de personas, porque hay productos legislativos, hay productos académicos, se ha variado la forma de la enseñanza y la sistemática, se ha logrado la separación del derecho civil y del familiar, y yo en este caso entraría algo del que usted ha sido un gran promotor, igual que el señor gobernador, y que es muy importante. Usted tendrá una primicia para ello, porque desde que tuvimos el privilegio de conocerlos a ustedes a través de la doctora Leoba Castañeda Rivas, nuestra actual directora de la Facultad de Derecho, empezó una gran relación de la que yo me siento muy satisfecho, porque Durango, salvo la mejor opinión de usted, podrá pronto ser el 9º estado de la República que tenga una legislación familiar adjetiva y sustantiva que sería, de acuerdo a estas experiencias, la más avanzada en el mundo, considerando, y ahora ya le doy la palabra a usted, que Durango es en el siglo XXI el estado con la constitución política más avanzada en el país, por supuesto, pero a nivel internacional también. Así es. Bueno, el hecho de que el éxito de este congreso tiene todo un antecedente, que es este comité científico que usted preside. Gracias. Que de 1977 ha sido un esfuerzo continuo que va dejando pues una cantidad de conferencistas, de congresistas satisfechos por el resultado de estos congresos, que yo ahora veo que es un resultado que va a trascender al Congreso. Por ejemplo, en el caso de Durango, la Universidad Judicial tendrá el primer doctorado en Derecho Judicial, que es un doctorado que va a estar diseñado para impartirse a nivel internacional, porque los conferencistas y los asistentes así lo están pidiendo, que este doctorado no sea exclusivamente para jueces y magistrados del Poder Judicial, sino que también de los poderes judiciales de todo el país y a nivel internacional. Entonces este es un resultado de este congreso
de entre los éxitos que podemos contar que trascienden. Otro resultado que trasciende, desde luego, que será la legislación sustantiva y procesal con juicios orales en materia familiar, que Durango busca tener la legislación más avanzada en esta materia. El apoyo del señor gobernador, su liderazgo en apoyar al Poder Judicial en casos, actos y este tipo de acontecimientos que trascienden, no se podría sin el apoyo del titular del Ejecutivo, Jorge Herrera Caldera, la señora Tere, que es el gobierno que más se ha identificado en toda la historia de Durango con la familia. El logotipo, el diseño del gobierno de Jorge Herrera Caldera es que en primer lugar está la familia, y ahora con este congreso que decimos que la familia es para siempre, pues estamos capitalizando el resultado de este gran congreso, de esta gran asistencia, de la calidad de estas conferencias para esta legislación familiar, por una parte, y por la otra, para tener el primer doctorado en Derecho Familiar con asistentes locales, nacionales e internacionales. Muy importante lo que dice el señor presidente, porque es tangible, es real. No estamos hablando de utopías ni de congresos que en un momento dado, pues una élite muy reducida es la que se interesa. En este caso, el Congreso tuvo más de 1,000 congresistas, más de 1,000 asistentes permanentes. Eso es muy importante porque había un gran interés de las personas en estar presentes. Y afortunadamente, con el apoyo de la magistrada Susana Pacheco, del señor presidente, del señor gobernador, se hizo una logística muy importante que se consideró sin interrumpir las labores de las personas que trabajan en las mañanas, y entonces se crearon mecanismos que permitieron, eso sí, se trabajó a marchas muy forzadas, hacer las actividades en sesiones plenarias, en mesas de trabajo, y a partir de las 4 de la tarde hasta las 10, 11, 9 de la noche, en los 5 días fueron de intensa actividad. Voy a ir a un corte y regresamos en un momento para que ustedes escuchen de viva voz de mis distinguidos invitados otras cuestiones relacionadas respecto a quiénes estuvieron con nosotros, cómo hubo todo el apoyo para que las personas, y como bien lo decía la magistrada Susana Pacheco, ha de haber habido una derrama importante de visitantes, porque estamos hablando de 1,000 congresistas, pero la mayoría iban con sus familias. Entonces había en esa semana 4 o 5,000 extranjeros permanentes que fuimos por todas partes en las horas propias, y esto obviamente a los hoteles, al propio estado de Durango, le da una luz muy especial, como ya dije antes, porque es el mejor congreso que se ha organizado hasta ahora. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Estamos, si usted acaba de sintonizar el canal judicial, hablando del 18 Congreso Internacional de Derecho Familiar que recientemente se celebró en el estado de Durango. Tengo el privilegio que me acompañen la magistrada Susana Pacheco Rodríguez de este tribunal y el señor presidente del mismo, el magistrado Apolonio Betancur Ruiz, a quienes antes y ahora les reitero una cordial bienvenida, sobre todo porque hay que destacarlo. Ellos han hecho este viaje exprofeso de Durango para estar con nosotros, hacer esta parte del programa. Los molestaré para que la otra semana regresen nuevamente con nosotros para
decirles a ustedes las bondades, todo lo que este Congreso ha significado para Durango, para México, para el mundo del derecho familiar. Entonces, el canal judicial, el canal de la transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como ustedes saben, este derecho familiar tiene una teleaudiencia de 10 millones de personas, nos honran porque ustedes en su hogar nos ven, nos escriben y ven que es una realidad. No se queda en esoterismos, en fórmulas, sino bajamos estas normas a todos los niveles. Cuando ustedes me hacen el favor de escribirme, plantearme sus problemas y que nosotros les damos las respuestas, sabemos que ahí están, que nos están viendo, que nos están escuchando. Por eso quisiera pedirle al señor magistrado presidente, el doctor Apolonio Betancur Ruiz, que nos dijera así, en un lenguaje simple, llano, liso, claro, de qué manera esto está beneficiando al Estado, a la Administración de Justicia que usted encabeza, no solo en la materia penal y civil, sino en la materia familiar. ¿Cuál es la situación actual en Durango de toda esta materia? Bueno, pues con mucho gusto le comento que en principio es un orgullo, es un placer estar en el canal judicial, porque nosotros pues estamos en el Poder Judicial de Durango, pero además hubo una gran alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Universidad Juárez de Durango, con la Universidad Judicial del Poder Judicial. Entonces aquí hay una alianza del Poder Judicial que lleva a la práctica la legislación, pero además de la academia. Esta riqueza convierte en una realidad en Durango, en la comunidad jurídica la enriquece, porque abogados, litigantes, académicos, jueces, magistrados, secretarios asistieron a este congreso, y desde luego que esta riqueza estimula, anima a estudiar, a resolver adecuadamente todos los conflictos que se presentan en los tribunales, pero también a la justicia alternativa. Me parece que este congreso es exitoso también porque, como ya lo comentó usted, doctor, nuestra Constitución de 2013 del gobernador Jorge Herrera Caldera establece en su artículo 16 que la familia es la base de la sociedad, es el núcleo de la sociedad, que si cuidamos a la familia, estamos a su vez aportando un gran cuidado a nuestra sociedad. Por eso desde el tribunal, desde el Poder Judicial de Durango, al participar, al ser parte de este Congreso Internacional, estamos alimentando este ánimo, este deseo de seguir estudiando las instituciones familiares en los funcionarios judiciales, en los académicos, pero además también en los abogados litigantes. A mí me parece que todo esto es un gran beneficio para nuestra comunidad jurídica, el haber celebrado este exitoso congreso en Durango. Lo voy a interrumpir un poquito porque en esa materia, antes de darle la palabra a la magistrada, esta preocupación que usted permanentemente ha tenido, porque la Universidad Judicial es producto de eso, sus actuales jueces, magistrados, como la magistrada Susana Pacheco, que están a punto de obtener o grados de maestro o grados de doctor, es producto de esta gran inquietud que usted ha tenido. Así es, pero la complementamos con este gran esfuerzo que desde 1977 usted como cabeza, como titular del comité científico, con este programa de derecho familiar, se está haciendo una aportación nacional para que esta materia fortalezca las familias en México. Durango lo tomamos como es. Esta es una gran aportación del canal judicial, es una gran aportación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvo la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y esto genera efectivamente un movimiento de interés no solo en los abogados, sino que en otros científicos como médicos, como biólogos, la multidisciplina, ¿sí? Sociólogos que estuvieron comentando desde las diversas ópticas el tema de la familia. O sea, uno es el fenómeno jurídico, pero acompañado de todas las demás ciencias en esta multidisciplinarias que nos ayuda a entender mejor, a cuidar mejor a nuestra sociedad, y desde luego que reconocemos que Durango fue la sede, pero que trae todo esto, este resultado de años, que el canal judicial con este programa de derecho familiar
es una clase permanente para los estudiantes de Derecho, donde se pueden estar al día en los acontecimientos respecto a la familia, y no en libros que fueron escritos hace años, sino lo que está aconteciendo día a día. A mí me parece que ese fue el éxito de que los congresistas permanecieran durante todo el lapso de las conferencias y durante 5 días consecutivos, que bueno, es el primer congreso que veo con tanto interés por la preparación también de los conferencistas. Aquí, señor magistrado, yo creo que vale la pena, y seguramente que la memoria de la magistrada tendrá que hacer acopio de todo un archivo, porque efectivamente estamos ya hablando de este 2014, del 18 Congreso Internacional, pero en el año 2012 la magistrada Susana Pacheco viajó exprofeso a la Universidad Nacional de Mar del Plata para llevar un video de Durango, para solicitar, para competir con otros países que querían que este evento se realiza cada 2 años, querían traer ese congreso. Unos querían llevarlo a Perú, Baja California también quería, y otros lugares, pero la magistrada, yo quisiera que nos relate, nos recuerde, ella es la coordinadora del 18 Congreso Internacional de Derecho Familiar, y en honor a la verdad, yo le digo, acepto cuando me dicen, no, es que usted ha hecho igual que el magistrado, pero en pocas palabras, lo que ella hizo en este evento fue definitivo para que se realizara y viéramos los éxitos. Pero, magistrada, sería conveniente que nos digas al respecto toda esta batalla en el 2012, desde desplazarte a Argentina, las discusiones, las viste, las escuchaste, y ahora tú debes de sentir una gran satisfacción porque también ya te tocó, lo adelanto, que ante la competencia de otros países, nuevamente, para el año 2016, se ha designado a la Universidad de Chile para que del 24 al 28 de octubre de ese año se realice el 19º Congreso Internacional. Pero volvamos al 17 Congreso, a Susana Pacheco y todo lo que pasaste por allá. Bueno, pues yo me permitiría relatarlo de alguna manera breve y decirles que obviamente al señor presidente, al doctor Apolonio Betancourt Ruiz, le interesaba sobremanera que el Congreso se viniera a Durango, o sea que la sede del 18º Congreso fuera para Durango. En su momento él platicó con el señor gobernador para desde entonces tener el apoyo, y tan se obtuvo que usted recordará que se pasó un video, como hace un momento lo mencionó, en donde el propio gobernador en ese video invita a los asistentes del 17º Congreso a que vengan a Durango, que conozcan Durango y que se enamoren de Durango, porque así se intitula el video. Sí. Afortunadamente contamos obviamente con su apoyo, con la doctora Leova, con el apoyo del comité científico, y desde ese momento, aunque todavía no teníamos la universidad judicial, que gracias a las gestiones que el presidente insistió y realizó a través de la hoy doctora, de la maestra Patricia Evangelina, se hizo realidad esa universidad judicial, y desde ese momento también contábamos pues con el aval de la Universidad Juárez del Estado de Durango a través de su rector, el contador, y de la propia Facultad de Derecho, y sobre todo, como mencioné, usted y la doctora Leova, que es la primera directora en 450 años, que nos honra mucho con su amistad y por ser sobre todo una mujer inteligente, capaz. Bueno, ella es hija predilecta de Durango. Sí, porque fue nuestra maestra además. Fue nuestra maestra ahí en el doctorado. Entonces, obviamente en Argentina, en Mar del Plata, considero yo que hicieron lo suyo, pero como usted lo menciona, aquí en Durango pues tratamos de realizar nuestro mejor esfuerzo, y la atención a los visitantes se les dio desde antes, ¿verdad? El corazón, su bienvenida, la hospitalidad, todos muy contentos, deseosos de volver a Durango. Comentaron que la hospitalidad que se les dio en Durango, la atención que se les dio por todos los duranguenses, muy cálida, muy hospitalaria, y pues quieren volver a Durango. Qué importante es saber la génesis
de estos eventos, porque se dice fácil 18 congresos internacionales, pero el primero inclusive se llamó Primer Congreso Mundial, que se celebró en Acapulco con el apoyo de la Universidad Nacional y la Facultad de Derecho, y personalidades muy connotadas vinieron en ese tiempo: el doctor Henri Massot de Francia, el doctor Diego Spin de España, Witold Czachurski, presidente de la Academia de Ciencias de Polonia, de México la doctora Aurora Arnaiz Amigo, Alberto Trueba Urbina, el maestro Ignacio Burgoa, Pedro Astudillo, la propia Leoba Castañeda, mi esposa Susana Huitrón, que muy jóvenes estaban metidas en todo esto, porque han pasado casi 40 años, estamos a 37 de que esto se celebró. Entonces es una gran satisfacción para quien les habla, que nuevamente estemos en esta gran preocupación. Creo que esa es la gran diferencia de lo que hacemos nosotros siempre en esta tarea, porque pensamos que nuestro optimismo nos lleva todos los días a un nuevo proyecto. La diferencia con otras personas es que todos los días tienen una excusa o un pretexto para no hacer. Podríamos decir que esa puede ser una gran diferencia entre ser optimista y pesimista en relación al derecho familiar. Señor presidente, es importante que insistamos en algo histórico. Nuevamente, Durango es señero. En el mundo, o si no usted me corregirá, España, la Carlos III, las universidades, la propia Universidad Nacional, en el mundo creo que es la primera universidad judicial que se crea precisamente para mejorar a quienes forman parte del Poder Judicial, a litigantes y otras personalidades. Entonces, para usted debe ser una gran satisfacción, porque fue su iniciativa, con el apoyo del señor gobernador y sus magistrados, para que en Durango tengamos además la primera mujer rectora, la maestra Patricia Fernández Ayala, que es precisamente quien lleva ahora estas riendas, y que en un momento dado la gente sepa que ya los cursos están en avance, que son 24 materias las que hay que cursar y acreditar para ser doctor en Derecho Familiar, y que la planta docente de los maestros estará también compartida por catedráticos de nivel internacional, como estas personalidades, la doctora Carrero, la doctora Milagros, las personas que nos hicieron favor de estar en este congreso, y que sería conveniente que usted las recuerde. Claro que sí, la verdad es que este congreso va a modificar la realidad de la comunidad jurídica en Durango en materia familiar. La Universidad Judicial se ha planteado el doctorado en materia familiar con una visión de carácter internacional, tener catedráticos de las diferentes culturas que nos permitan saber cómo es la familia en los diferentes ámbitos, para tener una gran mentalidad y un gran conocimiento. Sus normas jurídicas, desde las comunidades indígenas hasta las comunidades internacionales, como árabes, musulmanes, todo lo que podamos tener para enriquecer nuestra visión, nuestro estudio y nuestra realidad con nuestras instituciones jurídicas. Sí buscamos que la Universidad Judicial de Durango, que es la primera de esta naturaleza, que es la primera universidad judicial, porque consideramos que los estudios genéricos son insuficientes para las personas que deciden judicialmente sobre las instituciones familiares, el destino de los miembros de una familia, que son decisiones que trascienden a la vida de la familia, por lo tanto a la sociedad. Tiene que ser estudiada con una gran especialización y un gran conocimiento de la realidad. Me parece que por el gran trayectoria que tienen estos congresos, las personalidades que estuvieron en Durango de carácter internacional, pues son personas estudiosas en la materia, que pueden hacer una gran aportación, pero además de la academia al ámbito judicial. En este congreso hay un encuentro muy importante entre juzgadores con académicos, que eso enriquece la visión de quien estudia las instituciones y quien aplica la legislación en la vida práctica, que sus decisiones tienen efectos directos en la familia, que ya no se queda en la teoría, sino que se materializa
las decisiones en el destino de los miembros de la familia, y que estudiarlo a fondo, como se ha hecho en este Congreso, va a dar resultados que trascienden en Durango, que la Universidad Judicial de Durango queremos que en un tiempo sea una institución que tenga una opinión calificada en la materia jurídica, especialmente en la materia familiar. Seguramente que la va a tener, porque además yo le preguntaría a la magistrada, con esa visión que ella tiene tan importante de ver de dónde viene, en dónde está y hacia dónde va, ¿cuál sería, magistrada Pacheco, uno de los principales logros para Durango del 18 Congreso en tu apreciación? Bueno, pues uno de los principales logros, y agregando un poco más a lo que comentó el presidente, fue el intercambio precisamente de jueces, magistrados, académicos. Ahí también tenemos la participación de los defensores públicos, de los ministerios públicos que también estuvieron en el Congreso, la visión de los propios estudiantes, pero además también de integrantes de la comunidad que eran simple y sencillamente familia, o sea, una madre de familia que pertenecía, por ejemplo, a una asociación. Entonces hubo asociaciones que también participaron en el Congreso con ponencias. El lema de la familia es para siempre, creo que es muy importante, porque yo les he dicho que independientemente que seamos abogados, doctores, estudiantes, todos somos parte de una familia y a todos nos interesa pues el bienestar de la familia. Yo creo que es muy importante, y además justo es reconocer, lo voy a hacer ahora, que ese lema que se adoptó en el año 2008 y ha venido a partir de entonces siendo esencia de este Congreso, fue creado en ese año precisamente por Susana Huitrón, cuando estábamos haciendo esa organización, que además ese Congreso de Cuernavaca lo presidió la doctora Leoba Castañeda Rivas, todavía no era directora, y esa frase, la familia es para siempre, es indiscutible, porque además a veces nosotros, como miembros de una familia, la maltratamos, somos ingratos con ella, no nos preocupa como debería, pero esa familia siempre está metafóricamente con los brazos abiertos para hacer hospital, restaurante, paño de lágrimas, lo que sea, porque la familia, y sobre todo la mexicana, es un modelo a nivel internacional que lo constatamos permanentemente. Por eso, señor presidente, creo que es importante, volviendo a este punto del Congreso en Durango, destacar cómo se puede beneficiar, cómo lo están haciendo ustedes, porque ahora ya no hablamos de una familia, sino de tantas familias como actos jurídicos, hechos materiales haya. ¿Qué podría usted decirnos en ese sentido antes de ir a un corte? Bueno, pues que el beneficio para Durango con este Congreso viene a sumarse a la visión, por ejemplo, del señor gobernador, que pidió que se incorporara en la Constitución del Estado, que la familia es la base de la sociedad, y que este Congreso ya es un resultado de esta misma Constitución. Pero además, este resultado del Congreso pues va a ser el doctorado en Derecho Familiar, pero a su vez tiene que fortalecer las instituciones como el DIF, como una secretaría de la familia que tiene que hacerse, porque los fenómenos que se dan en la familia requieren de políticas públicas de protección. Ahí vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque, y usted me corregirá, está en la perspectiva de la aprobación de esto, y sería una noticia de 8 columnas y que honraría al señor gobernador, además es algo que hemos dialogado con él, que Durango pueda ser el primer estado de México, de la República y del mundo que pueda tener jurisdicción familiar 24 horas del día, 365 días del año. Vamos a un corte y regresamos con ustedes ante la cara de estupor del señor magistrado y de la propia magistrada, porque ellos son los que están en esa trinchera y que, bueno, es uno de los propósitos. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando del 18 Congreso Internacional de Derecho Familiar. Me acompañan el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango, el doctor Apolonio Betancur Ruiz, y la magistrada Susana Pacheco Rodríguez, también de este tribunal. Hemos hablado de cosas muy importantes que ahora en esta tercera parte del programa, la última de esta primera parte, voy a traer a colación algunas cuestiones de las que ha dicho el señor presidente y que antes del corte se lo señalaba yo a él. ¿Qué tan importante, qué tan posible, qué tan loable, qué trascendencia puede tener la familia duranguense para ustedes como funcionarios, para el señor gobernador, para los estudiosos, para que se pudiera establecer una jurisdicción familiar todo el año, las 24 horas del día, señor presidente? Bueno, absolutamente posible. En primer lugar, porque contamos con el apoyo del señor gobernador, que siempre en las políticas públicas requieren la voluntad del Ejecutivo del Estado. Una política judicial de tener de manera permanente los 365 días del año, las 24 horas del día, el juez disponible para que dicte medidas provisionales, medidas precautorias, con relación a medidas cautelares con relación a la familia, es absolutamente posible, porque así lo hacemos en materia penal, que es sumamente sensible. Hasta las 12 de la noche tenemos abierta la oficina para recibir promociones en materia mercantil. ¿Por qué no hacerlo en materia familiar las 24 horas del día, si es la parte más sensible de la sociedad, si se requiere tener toda la atención como en un hospital? Bueno, serían ustedes en el mundo el primer estado y la primera ley, y serían ustedes los primeros. Me parece que es absolutamente posible, que existe la voluntad política y que existen las posibilidades técnicas y judiciales para que lo podamos hacer en todos los distritos que tengamos nosotros jueces. Es dar la instrucción, la competencia y las disposiciones jurisdiccionales para que podamos recibir y atender cualquier asunto de materia familiar a cualquier hora del día o la noche. Muy importante, magistrada, porque tú estás en esa trinchera y sabes, como el idioma, la lengua la hacen los hablantes. Por eso México tiene un diccionario de mexicanismos de 13,000 que la Real Academia de la Lengua Española aceptó, porque así como ahora, ustedes seguramente saben que hay nuevas palabras como amigobio, y que ya se admitió. Este es un ejemplo en la lengua, pero en el derecho familiar, en la práctica, en lo que ustedes hacen todos los días, no sería posible crear con esta legislación que está propuesta el Consejo de Familia, integrado por psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas, trabajadores sociales, para darle a la familia el valor que tiene. Y, como decía el señor presidente, yo te colocaría a ti en una posición diferente, para que sobre todo haya más interés. ¿Por qué no sería bueno establecer jurisdicción familiar? Porque si me dices por qué sí, ya dijo el señor presidente, pero tú ¿qué le verías de malo? Es que a lo mejor yo nada más vería puras bondades. Es que es sí, totalmente cierto. Yo sinceramente vería puras bondades, porque inclusive en una de las mesas de trabajo, uno de los temas fue la multidisciplinariedad, que se requiere precisamente un equipo multidisciplinario en un juzgado a la orden del día, o sea, no solicita al momento, o sea, no retardar el procedimiento, porque si de aquí a que venga la trabajadora social o que me emitan el dictamen psicológico, yo creo que son más bondades, o sea, o que más bien estaríamos hablando de bondades. Inclusive yo quisiera referirme también, ahí en Durango se acaba de conformar, a iniciativa del presidente, con el apoyo del gobernador, de la señora Tere Álvarez del Castillo, un juzgado dedicado a los menores que tienen que ver y que viven ahí en la casa hogar de DIF estatal, con el objeto de darles heredidad pues a todas las cuestiones de adopciones. Entonces, ustedes ambos han mencionado la voluntad política. La voluntad política pues se ha hecho patente, ¿verdad? En uno y otro caso,
reitero, con el apoyo del señor gobernador, a iniciativa del propio presidente del tribunal, y yo considero que los juzgadores de Durango, los jueces de Durango, todos los que estuvieran o no inmersos directamente en la materia familiar, pues todos estamos dispuestos a dar el 100 por la familia. Qué importante es, señor presidente, porque finalmente ustedes aquí, trabajando, haciendo su trabajo político, su trabajo jurídico, bien o mal, al final repercute en la familia. Así es. Porque usted se tuvo que desplazar de Durango, igual que Susi, y estar aquí y hacer todo esto, pero allá hay unas familias que los esperan. Ahí hay familias de personas que siempre están al pendiente, si lo hacemos bien, de beneficiarlos, si lo hacemos mal, de perjudicarlos. Entonces, en este caso, con lo que ustedes han logrado hacer en Durango, ojalá siguieran esto otros estados de la República, porque si tomamos en cuenta que ya 8 estados de la República tienen códigos familiares separados del derecho civil, que las universidades han modificado sus programas de enseñanza y que Durango va a ser, de hecho ya está, a ser la primera entidad que tenga el grado de doctor en Derecho, cursando 24 materias que son todas de derecho familiar penal, derecho familiar laboral, derecho familiar agrario, derecho familiar procesal, derecho patrimonial familiar, los aspectos económicos de la familia. Entonces es tan importante que yo, pues normalmente, y asumo la responsabilidad de todo lo que yo siempre digo aquí, y doy el derecho de audiencia y de venir y decirme, ¿no están de acuerdo? Vamos a discutir conforme a las leyes. Y pongo siempre un ejemplo pernicioso para el Distrito Federal. El Distrito Federal empezó en 1971, señor presidente, con 6 juzgados familiares. Y fue el ejemplo para todo el país. Hoy, en el 2014, el Distrito Federal tiene 42 juzgados familiares, 5 salas familiares con sus magistrados. Y ni por asomo hay la posibilidad de que el Distrito Federal llegue a tener código familiar. ¿Razones? Habrá muchísimas, pero una, como antes dijo la magistrada Pacheco, pues no le veo más que bondades a que se estableciera jurisdicción familiar. Imagínense, en el DF hay centros de convivencia vigilada, pero ¿por qué no tenemos medidas, señor presidente, drásticas en favor de la familia para que los sujetos que las integran cumplan? Porque nos vamos ahí con paliativos 12 horas, 36 horas, y el niño, el señor no logra verlo en 3 años, o la mamá. Este es un problema álgido. Sí, respecto de la jurisdicción, dentro de tener un juez de manera permanente, o varios jueces, a mí me parece que no es una ocurrencia, sino que, por ejemplo, en Durango tenemos una experiencia importante. Yo le puedo dar testimonio que tenemos un programa que se denomina Esmeralda, de atención a la violencia intrafamiliar. Un teléfono abierto las 24 horas del día, con psicólogos, médicos y personal que atiende en Durango las 24 horas la violencia intrafamiliar. Pero no tenemos un tribunal que le dé asistencia jurídica a este tipo de asuntos. Es decir, todos estos acontecimientos que ya son parte, que al tener también un juez que determine la responsabilidad, que determine el destino, que determine dónde va a estar la familia o el agresor, o qué acontece en ese mismo instante, en ese momento, con auxilio de médicos, de psicólogos. Me parece que en Durango ya hay un precedente que complementa esto del juzgado de las 24 horas o del juez de manera permanente, que ya es un apoyo, que no tiene que crearse esto porque ya existe y ha tenido un gran éxito en el C4, que es la infraestructura tecnológica que el gobierno federal proporciona a los estados, y que los mismos estados, con las diferentes dependencias públicas de policía y de investigación, dan asistencia a la familia en materia de violencia intrafamiliar. Este programa Esmeralda
es un programa que puede servir de enlace para este tipo de asuntos de carácter familiar que se dan, pues no escogen hora, precisamente a horas inhábiles para un tribunal es cuando más se suscitan este tipo de asuntos de violencia intrafamiliar, y me parece que esta idea de tener siempre disponible los jueces para que dicten medidas necesarias para salvaguardar la familia, pues sí se complementa a estas acciones que en política pública ya está en Durango funcionando de manera bien, pero que podemos hacerlo todavía mejor. Precisamente, Susi, eso que nos gustaría escuchar tu opinión es muy importante, porque los abogados, a veces, con todo respeto, nos sentimos todólogos. Nadie nos puede enseñar, sabemos de todo, pero la verdad es que sabemos algo de la disciplina que hemos cultivado, quien les habla en cuanto al derecho familiar y el derecho civil, pero no pretendería erigirme en penalista, fiscalista, publicista, etcétera. Desde ese punto de vista, Susi, la realidad que yo he vivido en Durango, que veo con esto y que los escucho a ustedes, va más allá de estos monumentos jurídicos y proyectos y códigos, que es la implementación, yo lo escuché de labios del propio señor gobernador, de las políticas públicas. ¿De qué manera estas políticas públicas pueden hacer realidad y mejorar la solución de los problemas de la familia? Bueno, ¿O cómo lo hacen? Yo pienso que estas políticas públicas deben de trascender, y deben de trascender simple y sencillamente si ahí en el Poder Judicial se está capacitando no solo a los funcionarios judiciales, sino como ahora ya es una universidad y está abierta a todos. Nosotros, por ejemplo, en la maestría o en el doctorado tuvimos alguna materia relacionada pues en cómo como jueces sensibilizarnos y conocer, aunque como usted atinadamente lo mencionó, no somos todólogos y tenemos que saber cómo percibir si hay alienación parental en un menor, si éste está sufriendo de violencia. Pero igual, o sea, independientemente de todo esto, volvemos al equipo multidisciplinario. Es importante la existencia de ese equipo multidisciplinario porque el juez no sabe todo, no es psicólogo, no es psiquiatra, médico, no es médico. Entonces, volvemos a esa situación. Entonces, debe de haber políticas públicas que de alguna manera estén encaminadas a seguir protegiendo a la familia, y si estamos hablando del medio ambiente donde se desarrolla una familia normal, esa familia se va a desarrollar, los hijos integralmente, sin ningún problema, pero también tenemos casos como los que usted mencionó, el que no cumple su obligación familiar de alimentos, o el que no le facilita, si tiene la custodia de uno de los hijos, las visitas al otro consorte o al otro ascendiente. Entonces, sí es muy importante que todo esto trascienda, que nosotros como operadores judiciales, por un lado, y también los abogados, los defensores de oficio, los ministerios públicos, entren en este rol. Bueno, yo creo que es importante para usted, que nos hace el honor de permitirnos llegar a su hogar, junto con nosotros, reflexionar, pensar que lo más importante que tenemos es la familia. Desde esa perspectiva, nos gustaría escuchar al señor presidente del tribunal antes de ir a la parte final de este programa, y recordarles a ustedes que la semana que entra haremos la segunda parte de este, pero antes de despedirnos, antes de decirles a ustedes toda una consideración sobre estos programas, ¿qué le podría usted, señor presidente, sugerir a las familias mexicanas en general para mejorar su situación, la revaloración? Estamos conscientes de que en la familia se pueden originar problemas graves, pero también que en ella están las soluciones. Bueno, a través de la reflexión y de los asuntos, de los conflictos que observamos en los tribunales, yo creo que lo que es recomendable es lo común, o sea, la comunicación. Cómo hacer común los problemas y los éxitos en la familia. Es necesaria la comunicación, y en este tema, para no llegar a los tribunales, incluso la justicia alternativa. Todas estas técnicas de comunicación, todas estas técnicas que utilizan los diplomáticos para resolver
los conflictos sin necesidad de llegar a la jurisdicción. Nosotros la denominamos justicia alternativa, que ya lo prevé la Constitución Política en el artículo 17. Esta justicia alternativa se basa precisamente en la comunicación, en el diálogo, en cómo hacer un análisis de el conflicto, a qué nos lleva y a qué nos lleva la solución mediante el diálogo. Entonces, en la familia debe de promoverse la comunicación, tanto de los problemas como de los éxitos, para que se viva una situación en común. Entre más se aleja, entre más hay distancia con la familia, pues menos integración. Mayor integración se da entre más comunicación, entre mejor se comparten tanto los problemas como los éxitos, y me parece a mí que en la familia es el centro de donde podemos compartir estos problemas, estos éxitos, todas las circunstancias que vivimos, y que un punto para mantener la unidad y la identidad con la familia es la comunicación. Gracias. Susi, antes de irnos, algún mensaje a las familias que nos ven y recordarles que la semana que entra estaremos otra vez por aquí. Bueno, la importancia de mantener pues sí la solidaridad también familiar con los valores que nosotros aprendemos en familia, así nos estamos educando, o sea, con el ejemplo que nosotros recibimos de nuestros padres, de nuestros mayores. Entonces es muy importante el buen ejemplo que les demos para que precisamente los hijos, los jóvenes continúen con ese buen ejemplo y la familia se desarrolle en un ambiente normal, con integración y con un desarrollo integral en la familia. Gracias, Susi. Y a ustedes les recuerdo que nos pueden ver en el canal judicial que estamos transmitiendo en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de la televisión en todo el país, a nivel internacional, por internet, www.scjn.gov.mx, o leer mi columna dominical del Sol de México, que se reproduce en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, la más moderna y la más grande de América Latina. Por hoy les agradezco que nos hayan acompañado en este programa. Igual a ustedes, señor magistrado, magistrada, y los molestaré la próxima semana y esperamos verlos nuevamente en este programa de Derecho Familiar. Sí.